Estamos listos para nuestra siguiente entrevista. Javier Couso, ¿cómo está? Buenas noches, Muy saludos. buena. ¿Cómo está? Abogado, pero muy conocido profesor universitario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De la UDP, digamos, porque si no se ponen celosos de la UDP. Sí. Oye, Universidad Diego Portales. Yo acabo recién de salir de la UDP, así que... ¿Te conviene UDP, sí. que nombre? Javier, ¿cómo se ve esto desde el mundo de los abogados? A ver, yo voy a hablar por el mundo de los académicos, no soy abogado litigante, pero yo creo que esta es la crisis más seria que hemos tenido porque esto es un golpe bajo la línea de flotación de la Corte Suprema. Si uno lo mira desde los abogados, lo más central que ha pasado esta semana es que ha quedado claro a propósito del caso del juez Matus, que lo que eran rumores, se escuchaban casos sobre la pareja de la ministra Vivanco, pero hoy día tenemos cuestionado, hay hay un par de diputados, incluso entiendo que un vicepresidente de la Cámara de Diputados ha anunciado que va a estudiar una acusación constitucional. Entonces me parece a mí que la combinación de fiscalía, por un lado, comprometida porque no se anunciaron a tiempo conversaciones con una de las personas que estaban ellos investigando. Tanto el fiscal nacional, un poco comprometido, nos han dicho que no hay nada comprometedor, pero estamos en una crisis de confianza de tal naturaleza que hoy día no basta con... es una petición de principios casi que a uno le digan creernos, hay que mostrar las conversaciones. Para darle la palabra a Daniel, Javier, solamente tú dijiste una frase, pero quería entender como la frase completa. Dijiste, es la crisis más grave. ¿La crisis más grave desde cuándo? Yo diría que desde el punto de vista de la Corte Suprema, ¿sí? El nivel de quiebre del Pleno, desde que retornamos a la democracia, no recordaba algo así. Probablemente desde que fue acusado constitucionalmente el juez Cerecea, eso fue en 92, 93. Sí, que le costó el cargo, el único que ha sido... Y más allá de la Corte Suprema, que es parte muy importante de esto, ¿cuán preocupados deberíamos estar de cómo esto impacta la credibilidad de todo el sistema institucional? Porque si es que se revelan todas estas conversaciones, o algunas, o muchas de ellas, de estas 770.000 carillas, que parece un número bien impresionante, ¿cuán preocupados deberíamos estar de que esto le toque la línea de flotación, no solo a la Corte Suprema, sino que de muchas otras instituciones y representantes? Si es que eso llegara a ocurrir, yo no sé si es que eso es viable o no, digamos, pero en fin, esa es como la amenaza que pesa sobre el sistema hoy. A ver, son dos preguntas muy importantes. La primera es si vamos a saber o no qué hay en esas 777.000 páginas de ese teléfono. Me da la impresión de que la tesis de Gajardo, de que por lo menos las vea el Consejo de Defensa del Estado, que es la mejor salida. Un control cruzado. Porque hay dos valores, ¿verdad? Que está la intimidad y la privacidad, por una parte, de las personas que pudieran no tener nada que ver con estos hechos, que simplemente conversaron con Hermosilla, con Luis Hermosilla. Y va a ser difícil proteger eso si es que se filtra mucho. Va a ser muy difícil protegerlo. Estando yo de acuerdo en que hay que proteger la vida privada, las conversaciones privadas son privadas, ¿no? Son privadas en la medida que no sean delito. Evidentemente. Y por eso es que como la Fiscalía hoy día ha perdido cierta credibilidad, insisto, que tanto el fiscal nacional como la fiscal Parra hayan tenido que ex post facto, una vez que ya se supo, decir, en realidad hablamos, le envié mi currículum, etcétera, pues muy bien que hagan su trabajo, ponen un manto de duda adicional. Entonces, la salida de que el Consejo de Defensa de Estado, que es parte, tenga acceso a todos esos chats, es una buena salida, porque para que la gente entienda, el Consejo de Defensa de Estado es un órgano colegiado, plural políticamente, con gente muy probada, que lleva muchos años en la profesión, pero esa es la primera parte. La segunda parte es cuál es el efecto. A ver, esto es un golpe a la institucionalidad en Chile y esto no solo afecta la resolución de este tipo de casos. La economía depende, la inversión depende de este tipo de cuestiones. La salud institucional de los países se miden por agencias internacionales. Chile tiene todavía, junto con Uruguay y Costa Rica, somos el país con mejor Estado de Derecho de América Latina, con todos los problemas que estamos viendo. Probablemente si no tuviéramos tan buen Estado de Derecho no estaríamos con esta transparencia viendo esta crisis. De hecho, hace apenas un mes atrás, la encargada de Naciones Unidas, la relatora especial para independencia de la judicatura y trabajo de los jueces, emitió un preinforme. Chile sigue teniendo una justicia razonablemente inteligente. O sea, perdón, no solo inteligente, independiente.
La jueza que nosotros fuimos la semana pasada a dirigir estas audiencias, La jueza Leighton. la jueza Leighton, nadie duda que actuó profesionalmente. Incluso estuvo sometida a presión, había mucha tensión en el ambiente y lo hizo razonablemente. Bien, habrá debates, pero si nosotros llegamos a que el árbitro de la política, de los negocios, de la lucha contra el narcotráfico, haya dudas sobre si está jugando con cartas marcadas, es muy serio. ¿Se acuerdan la frase de Lagos? Dijimos que las instituciones Dejar que la funcionan. institución funcione. Esa frase hoy día suena vacía. Como Sí. se supone que funcionan. Porque no Porque estamos creíamos. seguros si funcionan. Les voy a dar un Claro. dato adicional. Este dato es sorprendente. La Fundación Carolina, que es una fundación española que trabaja en cuestiones, hay un acuerdo con Iberoamérica, hace una encuesta sobre grado de confianza en la judicatura, en toda la región latinoamericana. Es un 24%. En la región, en promedio. Nosotros estamos en el 6, 7, 8%. O sea, sea la paradoja que tenemos una de las 3 judicaturas más independientes de toda la región latinoamericana, y por otra parte tenemos la percepción de que tenemos una judicatura Javier, corrupta. y de todo lo que se ha visto en estos días, porque ya hemos dado cuenta de todas las aristas que esto tiene, ¿qué es lo más grave para ti? A ver, O los es más difícil graves, porque o han habido los muchas 2 o 3, cosas. los puntos más graves. A ver, yo creo que la confirmación de que había una persona que aparentemente, vamos a esperar el juicio, Luis Hermosilla, que era un operador paraestatal. O sea, no tenía ningún cargo público, por lo menos en los últimos años después del gobierno de Piñera II. O sea, fue asesor del Ministerio del Interior, pero sin No era estar funcionario, sometido, sin o no estar estaba- sometido a Fue los consejero controles de un NDH. funcionario público. No conozco Era el honorario. estatus No, administrativo del contrato que tenía. no era honorario, o sea, no estaba sometido al rigor de un empleado público. Claro, pero era un poder fáctico, por lo tanto, al cual no hay que reportar ley de lobby cuando alguien Claro. habla con un ciudadano común y corriente. Ante la ley y la Constitución, Luis Hermosilla es un ciudadano común y corriente, pero ahora nos hemos dado cuenta que aparentemente la red que él manejaba incluía los 3 poderes del Estado y la Fiscalía. Y yo diría que si se confirma que el reconocimiento que hace en ese audio, lo que estamos haciendo aquí es un delito, si eso se confirma, estamos viendo que una persona que era un factotum de la política chilena, con toda calma y naturalidad, digamos, compartía el hecho que estamos haciendo un delito. Hay una cosa bien notable que yo creo que los historiadores del futuro van a tomar. Ese audio parte con la queja de la abogada diciendo hasta dónde va a llegar Chile, porque le habían robado. La acaban de asaltar en La el acaban de asaltar en la estacionamiento calle. de impuesto interno, algo así. ¿Hasta dónde va a llegar este país? No sé. Y después se pone tranquilamente a discutir, insisto, si se confirma que es delito lo que estaban tramando, se ponen tranquilamente, después de quejarse a dónde va a llegar Chile, a preparar otro delito. Entonces, esa disonancia cognitiva, sumado al hecho de que las instituciones que han sido afectadas, fiscal nacional comprometido, por lo menos en términos de aparecer habiendo tenido conversaciones en momentos previos a ser Él dice que fue que fue siquiera antes de empezar su campaña. Eso es lo que dice él. Es que ahí quería preguntarte algo. Frente a este tema, el fiscal nacional ha dicho, esto fue antes siquiera de pensar mi candidatura. La fiscal Parra dice, envié mi currículum, como se lo envía a varios, pero no le debo nada. Bueno, hemos visto que al menos ha cumplido en su pega con el deber de ingratitud, porque lo tiene tras las rejas Hermosilla, digamos. Ya, no, pareciera en eso no haber cuestionamiento. Pero de igual manera, no fueron ellos primero los que revelaron esto. Pero mi pregunta es, entendiendo tú que no tienes un cuestionamiento a cómo han hecho su trabajo, pero sí al hecho de que no lo revelaran antes, ¿podría ser una buena medida que ellos mismos hicieran públicas todas estas conversaciones? Absolutamente. O sea, sería más enfático. Yo creo que no hay ninguna posibilidad en el grado de desconfianza que está viviendo hoy día la ciudadanía respecto a la Fiscalía, a la propia Corte Suprema, producto de que el ministro Matus hizo un giro en 180 grados en menos de una semana. O sea, pasar de decir yo no solicité nada a mandar las gracias a Hermosilla, yo lo lamento, puede tener es una persona muy reputado como penalista en Chile. Yo no soy especialista en derecho penal, pero todos mis colegas tienen la más alta impresión de su calidad técnica. Incluso entiendo que el senador García Rominó planteaba que había un buen ambiente para
Para digamos, recibirlo en comisiones, pa- ¿cierto? o incluso para ratificarlo, quiso asegurarse. Pero antes que nos vayamos a Matu, Sí. para la Fiscalía, que de nuevo, tú decías, el problema no hay cuestionamientos hasta ahora, nadie ha podido cuestionar el trabajo de la fiscal Parra ni el fiscal nacional hasta ahora. Pero sí el hecho de que primero se conociera por la prensa y ahí tuvieran que salir ellos, recién decidieran salir a reconocer estos contactos. ¿Es necesario o sería una buena solución que ellos dieran a conocer todas las conversaciones? Absolutamente, y no veo por qué habrían de tener ningún problema en hacerlo. Sus WhatsApps deben tener esas conversaciones, porque las 777.000 páginas están en el WhatsApp, en el celular de Luis Hermosilla, pero También en cada uno de sus interlocutores, por cada supuesto. uno de sus interlocutores tendrá su copia. ¿Sería una Sí, que forma de no lo salvar la borraron. Pero situación? por supuesto, si no hay nada que ocultar, ya el manto de duda está. Lo voy a poner así. ¿Qué pasa si se filtra en 3 semanas más que hay un agradecimiento de Parra que logró el objetivo No, que es una de posición ser, extraordinariamente incómoda. que es una situación muy incómoda? Entonces mejor se despeje, dices tú. Me parece a mí que no hay ninguna, presumiblemente no hay nada de secreto profesional, No, podría pues, haberlo, o hacérselo llegar al Consejo de Defensa del Estado. Ah, buena idea. Entonces también podría ser, y no sería bueno delante de la opinión pública, porque se lo hacen llegar al Consejo de Defensa del Estado y tal vez no se despeja la duda. No, porque yo creo que en Chile esto quizá la población, o sea, la ciudadanía que no está vinculada a estas cosas no tiene por qué saberlo, pero al interior del mundo jurídico todavía no sabemos de ningún tráfico de influencia entre los consejeros para poder llegar al Consejo de Defensa del Estado. Pero sabemos de designaciones políticas, Javier. Las ha habido sí. de lado y lado. Pero es que eso yo creo que es parte, eso pasa en todo el mundo. Sí, pero sin esa carrera que tenían antes todos los consejeros. Yo tengo la impresión de que hoy en Chile el Consejo de Defensa del Estado es muy serio. Javier, Sí. ¿A qué atribuye esta misma pregunta que le hizo el senador García Rometo? ¿A qué atribuye que el presidente haya tenido palabras tan duras, tan estridentes el día martes, creo que fue, y que generaron todo un efecto dominó después? Yo creo que fue un impulso. Cuando hay actos de gran connotación, incluso eso pasa con asesinos seriales, etcétera, hay mucha inquietud en la ciudadanía y los políticos a veces tratan de hacerse eco, de sintonizar, por decirlo así, con la ciudadanía. Pero fue un error no solo político, yo creo que fue un error constitucional. Y además, me parece a mí que lo que tuvo de complejo es que puso el dedo en la llaga, no en lo institucional. O sea, yo creo que este es un presidente que en la región latinoamericana es respetado por su apego a las formas jurídicas. En la izquierda no hay muchos hoy. En América Latina. En América Latina, muchos líderes, mandatarios, primer mandatarios, que tengan tanto apego a las normas jurídicas. Por eso es que lo que pasó en Venezuela es incomprensible incluso para sus aliados en el Partido Comunista. No entienden por qué, o Lula quedó un poco sorprendido. Entonces, para un presidente que creo que ha dado muestras de apego a las formas jurídicas, esto claramente fue un pie en falso, que creo que corrigió en el sentido de inmediatamente callar. Y creo que, pero el daño efectivamente político El daño quedó hecho. quedó. ¿Y cómo califica la performance, yo la llamo así, digamos, de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla y abogado de Luis Hermosilla, al día siguiente, 40 minutos frente a las cámaras de televisión, diciendo muchas cosas, respondiendo muchas preguntas, litigando por la prensa, como se dice coloquialmente? ¿Cómo califica esa performance? A ver, yo creo que el abogado Hermosilla algún precio está pagando por defender a un hermano. O sea, esto se habla. En medicina un cirujano no puede operar a su familiar directo porque es complejo. Si se complica la operación, un neurocirujano, yo diría que haría la analogía con el derecho también, sobre todo el derecho penal. ¿Y usted cree que más pierde que gana siendo el hermano? Porque por otro lado uno puede decir que transmite algo que sería imposible de transmitir si no fuera el hermano. A ver, yo creo que se sintieron arrinconados. O sea, pensemos también en la realidad humana. Su hermano está en una cárcel común por 3 semanas. Esa era la realidad cuando salió en algo que es anómalo en general en los delitos de este tipo. El presidente sale y hay una ovación en el público. Yo creo que Juan Pablo Hermosilla sintió que estaban arrinconando, que todos los poderes del Estado estaban persiguiendo a su hermano.
lo atribuye a una cuestión humana. La gente siente, yo creo que esta idea que todos los actores siempre son hiperracionales y calculadores y que tienen estrategia, acá, considerando que es el hermano de la persona afectada, que puede terminar, tiene 68 años, buena parte de lo que le queda de vida en la cárcel, uno puede empatizar con la sensación digamos, de que todo se torna contra él. Sus críticas a la Fiscalía de cherry picking, perdón, esto es muy breve, sus críticas a la Fiscalía de cherry picking, dijo, ¿no? ¿Le parecen atendibles o no necesariamente? Eso supone que la Fiscalía estaba filtrando, no sabemos eso. Porque para decir... Dijo, Hermosilla dijo eso. Está bien, pero no nos ¿Podría consta. estar filtrando él también, dice usted? O sea, es que ese es el problema cuando vivimos en una situación de tal desconfianza. Y parte del celular lo tiene él también. O sea, Ese celular está abierto en una versión de un computador cuando lo llegan a incautar, o sea, parte, no yo no todo puedo lo dar tiene. por cierto que la Fiscalía estaba filtrando. Eso- Claro. No. Javier, tú has mencionado 2 o 3 veces una palabra que creo que es clave para entender o para tratar de entender lo que está pasando en el país, en montones de casos, incluyendo este. Es la palabra desconfianza. Y cuando la desconfianza manda, todo se mira desde la sospecha. Y desde ese punto de vista tú puedes revisar todos los papeles, pero si es que estás en actitud de sospecha, vas a encontrar que esas conversaciones, por ejemplo, que pueden ser perfectamente normales si las haces tú con tu mamá o con tu prima o con tu tío, en ese caso particular adquiere una característica mayor. ¿Por qué? Porque estamos inundados de un ambiente de desconfianza que hace que no le creamos al presidente lo que dijo, que esta cosa que acaba de decir es una manera de punzonar a la derecha, porque Luis Hermosilla se traspasó como abogado a la derecha y ideológicamente también. Por lo tanto, hay un ambiente que hace que todo se mire como pecaminoso, como... ¿Dónde se establece, cómo se establece jurídicamente en ese tipo de atmósfera lo que podemos llamar la verdad? Para que la gente la entienda. Es la pregunta del millón, Fernando, porque, como decía al comienzo, típicamente cuando una sociedad tiene conflictos políticos, electorales, económicos, el último árbitro es un juez. La gente dice, esperemos que haya verdad judicial. Cuando se plantea la duda de la forma en que operadores que están fuera del Poder Judicial y de las instituciones que deben nombrar a los jueces, sobre todo a los jueces del más alto tribunal, llegaron ahí porque tuvieron relaciones, alegatos de pasillo, tuvieron conversaciones que debían estar en secreto. El deber de la ingratitud que mencionaba, se mencionaba hace un rato, es un deber que sabemos que depende mucho de la integridad moral de cada actor. Pero así como alguien habló alguna vez de la sociedad del riesgo, yo creo que estamos en la sociedad de la desconfianza en Chile hoy, de la sospecha. Y bueno, lo peor de todo es que no es algo que no haya base para ello. Se han pasado 10 años. Recordemos la ley de pesca. La ley de pesca la gente se olvida, pero había personas de las 5 empresas que iban a recibir un regalo regulatorio, tomando notas si los senadores a los cuales les habían financiado las campañas iban o no a votar de acuerdo a lo comprometido. Eso ya fue catastrófico para nuestra democracia. Y el efecto que tiene que el árbitro, se empieza a sospechar del árbitro, De su imparcialidad. de la imparcialidad del árbitro, es que mientras estamos conversando, México está a punto de retornar a la dictadura perfecta del PRI, ahora va a ser la dictadura perfecta de Morena. Y la forma en que lo van a hacer, todos los populistas autoritarios parten por esto. Javier, ¿y qué efecto, primero, qué gravedad, quería aclarar algo, cuando yo te decía lo del Consejo de Defensa del Estado, me refiero a nombramientos que han habido políticos de gente que no tiene carrera, respetando mucho todo lo que es el Consejo de Defensa del Estado, su prestigio y todo eso, han habido por lo menos en los últimos 2 gobiernos nombramientos que eran políticos, todos siempre son políticos de sensibilidad, pero con gente que no tenía tanta carrera y trayectoria como otros y como muchos que siguen ahí. Solamente quería hacer ese punto desde mi perspectiva. Yo diría que son los respetando. menos. Sí, no, son los menos, son los menos. Por lo mismo llamaron la atención. Exacto. Por lo mismo llamaron la atención. Pero hay 2 casos que tienen que ver con la Fiscalía, pero no con los actuales fiscales que están en este caso, pero que parecen súper graves. Y quiero saber tu opinión.
el caso de Carlos Palma y la vinculación o no que tuvo con la pareja o expareja, no lo sé, de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema. Hay una causa abierta por ese tema que está en el sur, siempre me equivoco si es los lagos, los ríos, la fiscalía, pero bueno, en el sur. Y la causa que se abre ahora por el exfiscal Manuel Guerra. Está el tema de compartir información secreta eventualmente y el caso de si buscó y logró o no una mejor sala para Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, cliente de Hermosilla. ¿Qué impacto le ves a esos dos temas? Eso sí que son ya pasar a una etapa distinta cuando uno, a ver, en Chile no se suelen vender fallos, por decirlo. En América Latina es habitual. Hay gente que compra el resultado de un fallo, con jueces colegiados, o sea, es más difícil, hay que comprar varios, o jueces que son uninominales. En Chile eso no ha ocurrido. Para poder conseguir una sala no basta un fiscal, se requiere connivencia con el Poder Judicial. Los fiscales no deciden la sala cómo está integrada la sala, que va a haber un caso. Entonces, yo creo que hay que ir paso a paso y no adelantarse tampoco, porque eso ya entraríamos a pensar. Porque fíjense. O sea, pero si es que fuera verdad el tema del exfiscal Guerra, ¿es extremadamente grave? Extremadamente grave. Pero además habría que investigar quién al interior del Poder Judicial se presta para eso. Se presta para eso. Buen punto. Pero, ¿y todo esto que estamos hablando, qué efecto tiene, Corte Suprema, jueces, parlamentarios, en fin, todo esto para la lucha contra el crimen organizado? ¿Qué va pasando también? Una de las razones por las cuales vuelvo a AMLO en México llamó a esta locura de la elección popular de 1.600 jueces federales, echando a todos los actuales, fue que el narco había penetrado algunas instancias de judicaturas federales en los estados mexicanos, sobre todo, no a nivel de la Corte Suprema Federal de México. Entonces, ¿qué tiene de grave? Que esto es el lento y gradual sembrar un ambiente para que llegue alguien, como lo fue Carlos Ibáñez del Campo con la escoba el año 52, pero hoy día sabemos que es el primer paso del fin de la democracia, Javier, básicamente. Javier, Hacerse del Poder Judicial. Yo llego, busco... Chuta, el primer paso. El primer paso, muy simple, lo hizo Orbán, lo hizo día. Chávez en su momento. El problema Es de manual. Es un manual de cómo hoy día se hacen, digamos, ya no es por golpes de Estado, esto se hace gradualmente. Lo primero es hacerse el árbitro. Contaba el expresidente Mesa en Bolivia, esto es muy interesante, cuando se aprobó la elección popular de jueces de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema en Bolivia, el partido hegemónico presenta una lista, la gente dice que sí, porque cómo hay, es muy difícil decir que no si uno le presenta una lista de jueces que no conoce. Mesa decía que cada vez que había un candidato opositor a Evo Morales que subía las encuestas, la fiscalía, que también estaba controlada por el partido, le levantaba un caso de corrupción falso. Claro, Javier, déjame, a ver, quiero abordar todo lo que estamos hablando desde otra perspectiva. En estos días salió el informe del PNUD. ¿Cuánto nos cuesta cambiar a los chilenos? El PNUD. El juez. Está llamando el PNUD. Mi amado, pero bueno. Ay, no podéis decir eso. Que sea verdad. A ver, salió el informe del PNUD y hay un componente en este estudio que se refiere a las élites chilenas. Y sucede que las élites chilenas, que son básicamente 4 las que son estudiadas, la política, la empresarial o económica, la simbólica, y se me olvida alguna más, estas élites se han mostrado muy permeables a influencias anómalas. Y eso a mí me lleva a la pregunta ¿de dónde viene esta red de Hermosilla? Es decir, Hermosilla solamente ocupó un cargo público hasta donde yo sé. Fue consejero del INDH y del primer instituto. Y después de eso, nunca más, hasta donde yo sé. Y ocurre que armó una red, no sé de qué manera, y logra a partir de esa red influir. Eso a mí me habla no solamente de Hermosilla, me habla del que está siendo influido. Y son distintas élites. Y la pregunta es, ¿cómo se explica eso? Una parte de la explicación la estamos obteniendo gracias al periodismo independiente, CIPER. CIPER está reporteando este tipo de cosas. Sí. Pero todavía no nos logramos hacer una imagen de conjunto
y acceder a una explicación convincente y coherente sobre lo que está ocurriendo, ¿cómo ves tú este problema desde el lado ya no de Hermosilla, desde las élites? Es complejo porque hay élites, partamos por la económica. Es clave para esas élites que haya una justicia independiente e imparcial y para la inversión extranjera también. Imaginemos que países de dictadura única como China han hecho una especie de muralla china, valga la redundancia, entre la justicia económica que ve lo comercial y la inversión extranjera y la que se preocupa de mantener el control rígido del Partido Comunista Chino sobre la disidencia. Entonces, es miopía, creo yo, por parte de... es cortoplacismo finalmente. O sea, una clase empresarial que quisiera mirar a largo plazo sabe que Chile necesita inyección de inversión, partnerships con gente de otros países. Y hay países que son tan obscenamente ricos en recursos naturales que los inversionistas extranjeros dan por descontado que son países que, digamos, no tienen acervo institucional, no tienen justicia independiente, pero lo descuentan y es tanta la productividad que le echan para adelante. Yo creo que acá en Chile es un país que tuvo los 90 y los 2000 mucha inversión extranjera porque la imagen de un país serio en materia institucional era muy importante. Entonces, yo creo que es cortoplacismo y hay una implicación muy fuerte. Ya tuvimos, dándole una vuelta, si uno lo piensa, si es cierto todo lo que se dice de Luis Hermosilla, y esto lo voy a enfatizar 10 veces porque está imputado y no está condenado, él representaría algo así como la variante judicial, penal, de lo que eran todas estas oficinas de lobby en Chile y de comunicación estratégica, que tenían también estas redes transversales políticamente. Y se reguló el lobby, pero esto, el tipo de actividad que era lobby también, de otro tipo, que hacía, que de confirmarse la condena eventual a Luis Hermosilla por los ilícitos que está haciendo, aunque es irónico, no es tráfico de influencia, no es él no está imputado por tráfico de influencia. Que sería como lo más visible cuando uno escucha que sería todo esto. lo que produciría más daño institucional. Que haya habido un tema tributario, el lado de activos no está vinculado al narcotráfico, por lo tanto no tiene la entidad. El cohecho sería lo más grave. Claro, sería lo más grave hasta ahora. Pero el tráfico de influencia es algo, no estamos hablando de un cohecho aislado, es la sistematicidad. Si se prueba eso... ¿Quién sabe determinar? Y hay cambios institucionales que, o por decirlo de otro modo, ¿qué cambios institucionales podrían mejorar este panorama sabiendo que echa la ley, echa la trampa, como sabemos, y no hay norma ni institución que vaya a ser más fuerte que la mala fe de eventuales actores, por decirlo así? Pero uno podría pensar en cambios que podrían reforzar algunas cosas, ¿no? Muy buen punto, porque podríamos estar horas dándonos vueltas en el diagnóstico terrible y no pasar a la solucionática. Es cierto, Daniel, que la ingeniería institucional rinde hasta por ahí no más. O sea, hay algo del sillón de otro. Yo cambio el sistema de designaciones y si tengo una cultura en que ya se instaló, digamos, el tráfico de influencia, es muy difícil que eso haga un cambio decisivo. Pero Chile todavía tiene un acervo, hay que mirar la mitad del vaso lleno. Este país todavía tiene jueces independientes, lo vimos. Incluso la fiscal Parra, que creo que debiera hacer público mañana todos sus intercambios, si es que los hubo más allá de enviarle el currículum vitae a Luis Hermosilla, hizo un buen trabajo. Este hombre está en este momento formalizado, eventualmente hay presunciones fundadas de que hubo un delito. Creo que llegó la hora, sin embargo, de hacer una reforma al sistema de designaciones porque hay algo borrón y cuenta nueva. Los consejos de la magistratura fueron propuestos por los dos procesos constituyentes fracasados, los dos. Los dos tenían un sistema, el modelo francés se ha politizado menos que el español, en América Latina están todos politizados, pero tenían un problema. En Argentina, por ejemplo, 1/3 nada más de ese consejo de la magistratura eran jueces. ¿Cuál sería el mejor sistema de nombramiento de jueces y si tú coincides en que es urgente cambiarlo? Insisto, el mejor puede ser viciado sí, en América Latina. Pero lo menos malo, es como la democracia, no es el sistema perfecto, pero el menos malo que conocemos, digamos.
¿Cuál sería el mejor sistema o el menos malo de los de nombramientos jueces? Sí, el problema, la diferencia en la democracia, estoy de acuerdo totalmente con la Mónica. El único problema es que en la democracia, inevitablemente cada cierto tiempo intervienen todos los ciudadanos con derecho a votar. En este tipo de cosas intervienen grupos muy pequeños. Pero ¿cuál sería A el ver, menos malo? Yo diría que si uno mira los consejos de la magistratura donde hay mayoría de funcionarios judiciales con miembros del Parlamento y con miembros de la sociedad civil vinculados a este mundo. Estoy pensando en el Colegio de Abogados, Facultad de Derecho. facultades de Derecho, decanos de facultades de Derecho. Bueno, ahí tengo un conflicto de sea, para interés. que hayan Mi también- hermano es decano de una facultad, pero salvado de Pero eso, para que hayan controles cruzados también. son digamos. controles cruzados. Mira, antes de que llegara Trump, fíjense que hay normas no escritas que a veces funcionan. El presidente nomina, como tú mencionabas, y luego el Senado ratifica. Pero había el American Bar Association, el Colegio de Abogados Colegio de de Abogados. Estados Unidos, 1 millón de asociados, muy prestigioso. Tiene una comisión bipartisana que hace un primer corte antes de que el presidente le envíe al Senado. Y así, con Bush hijo, iba a nombrar, quizá por gratitud, a una asistente legal de muy poca, digamos, Entidad. trayectoria, y se la paró este grupo del Colegio de Abogados de Estados Unidos. O sea, yo creo que claramente cuando ya por decirlo así, ya entró en crisis el actual sistema, hay que pasar a otro, sabiendo que pueden volver a Los a mismos ocurrir, vicios pueden- estos vicios, Muy pero hay que breve, hacer algo. Muy breve, ¿cómo evalúa las declaraciones y la actuación del ministro Cordero en los últimos días en este caso? Yo creo que muy destempladas la primera noche, entiendo que fue, o al día siguiente que habló Juan Pablo Mosilla también de una manera que yo atribuyo, insisto, porque es una persona que es bastante respetada entre los abogados, porque tiene una ¿Cuál variante de los dos está hablando del puente? de Juan Pablo. Ah, ya. Juan Pablo Mosilla es un litigante, pero con una cara académica, que no se conoce mucho. Él es colega en la Universidad Diego Portales en la facultad. Es una persona de gran... tiene curiosidad intelectual, digamos. No es un litigante, no estoy menospreciando a los litigantes que no tengan esta faceta académica. Simplemente digo que nos llamó la atención el grado de, digamos, de la manera un poco exorbitante con la cual trabajó en la audiencia con la jueza y luego en esa Y canción. el ministro Cordero. El ministro Cordero creo yo que sobrereaccionó el día que le sale a responder. Creo que en los últimos 2 o 3 días Bajó la ha intensidad. reducido su nivel de, yo diría, ¿No debería orientarse más bien a tratar de impulsar una reforma, por Totalmente. ejemplo, al sistema de nombramiento? ese fue, así como tuvo un, digamos, traspaso el presidente el día miércoles pasado. Mal paso, ese. Traspié. Un traspié, Un claro. traspié. Yo creo que el ministro Cordero está hoy llamado a liderar eso que todos venimos, que la Corte Suprema viene pidiendo hace 10 años, un cambio al sistema de nombramiento de los altos jueces y de fiscales, quizás. Que funcione sobre un proyecto de ley o que se vote. Requiere reforma constitucional. O sea, hay que votar. A ese nivel de... Sí, pues. Son altos quórum. menos que Menos lo que que eran antes. Así Es que- el 4/7. Javier Couso, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Gracias a Tolerancia ustedes. Cero. Que vaya muy bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con los minutos de confianza.